para su proyecto. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, tienen el número total de observaciones y lo ideal es que lo vuelvan proporcional. ¿Cómo lo obtienen? La proporción o el porcentaje dividen este valor entre el número de observaciones total, ¿no? Entonces les va a salir un porcentaje para cada una de las columnas de datos que tiene, de tal manera que la sumatoria de todos va a dar el 100%. De ese 100% tiene que haber una tendencia en alguna dirección, ¿no? Si esa tendencia alcanza el 95%, significa que en la tendencia, por ejemplo, en este lado, tengo al parecer un poco más de vientos y de gran velocidad, eh, yo debería definirlo en esa dirección, mi orientación de pista. ¿Qué es lo que se hace aquí, no? Aquí, bueno, aquí está un poco simplificado, pero lo que van a ver simplemente es eso, ¿no? Son porcentajes de observaciones en ciertas direcciones. El tema de este ejemplo, bueno, lo ha simplificado en cuatro rangos, ¿no? Tres rangos, ¿no? De 4 a 15 millas por hora, de 15 a 31 millas por hora y de 31 a 47 millas por hora, ¿no? Entonces ese es como que el rango de velocidades y además se ha explicado que un 4,6% de las observaciones corresponde a vientos en calma, pero igual son datos que tienen que ingresar al análisis respectivo, ¿no? No se podrían dejar de considerar al determinar las proporciones de los trabajos. Una vez que tengo el resumen de datos, lo que sigue es que ¿no? Es el método, lo que sigue es hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, en cada dirección, creo que lo había explicado un poquito rápido lo anterior, es comenzar a colocar los datos que se tienen. Por ejemplo, aquí tengo un 0,2% que está en la dirección noroeste, que debería ser este, ¿no? Noroeste, que viene aquí noroeste, 0,2% de observaciones en ese lado. Y el otro que podría ser un valor alto, el del suroeste, 6,4. Entonces, lo busco suroeste, ¿no? Aquí. Bueno, aquí está, suroeste 6,4, si pueden verlo en esta parte, ¿no? O sea, pero van acomodando de tal manera en los rangos que hay, ¿no? Aquí en la tabla anterior, simplemente hay los tres rangos de 4 a 15. Todo lo que es menor a 4 se considera calma. De 15 a 31, o sea, es un radio de aquí, el segundo es un radio de 31 y el último es radio a 47, ¿no? Entonces tengo el primer radio es a 15, como les decía, el segundo rango es de 15 a 31 y el tercer rango es de 31 a 47, ¿no? Y esos son los tres rangos. Los tres radios son los tres rangos con los que yo estoy trabajando para el análisis respectivo de datos. Y en esos rangos yo voy colocando. Se dan cuenta que están todos los rangos mayores, 7,8, 4,8, 6,4, 7,3, y son los datos que vamos a ir encontrando en las distintas direcciones, ¿no? 7,3, 7,8, 6,4, 4,4, en el primer rango, que es donde más se presentan en ciertas direcciones. En el segundo ya reducen un tanto, a excepción de la dirección sur-sureste, que es donde aparece una tendencia de hasta 7,7% de observaciones. Entonces, en el segundo lado también, el sur-sureste, aquí está el 7,7. Y así voy llenando todas las correspondientes al último valor, en el segundo rango. Y el tercer rango ya igual, ¿no? Son los vientos que pueden ser los de mayor velocidad, pero los que se encuentran en menor intensidad, ¿no? menor frecuencia, ¿no? Mejor
en no recurrencia de datos. Entonces, se van, y bueno, de repente en otras direcciones ya no se tienen esas cantidades grandes y quedan vacíos nomás, ¿no? Entonces, así se va llenando una rosa de vientos. El último paso, antes de determinar la dirección principal, es disponer de este sector que está sombreado. No es un sector ilustrativo. O sea, de hecho, como les explicaba antes, lo que se hacía era teníamos la rosa de vientos definida con los datos y arriba se ponía una transparencia, esos papeles transparentes que se usaban antes para las transparencias. Ustedes, bueno, ellos son de la época del data show. Pero antes había unas transparencias que se enfocaban por un aparatito que proyectaba la diapositiva con un sistema de espejos a la pared. Bueno, esa transparencia se colocaba en este rango y
El derecho dado por el decano, que será. Bueno, gracias. A ver, terminaremos bueno, sí, sí, creo que está demasiado didáctico el tema de la, de la determinación, sí que revísenlo. Pongan su asistencia si lo quieren así. De tal manera que puedan no puedan eh, 30 kilos de... Bueno, entonces, a ver, creo que está didáctico lo que se hace, lo que les decía, ¿no? Se hace lo que se hacía antes era eso, ¿no? Se hacía se ponía transparencia, de hecho era parte de un taller que nos daban, y ahí uno tenía que cuantificar, ¿no? Esta faja sombreada básicamente es una faja de velocidad, o sea, el ancho que tiene no es al azar, es parte del diámetro de la velocidad del primer rango que se tiene, ¿no? Por decirles, si yo tenía una velocidad de 15 millas por hora, entonces, o quería enmarcarlo en ese rango, entonces yo lo que colocaba era sobre la rosa de vientos, o sea, imagínense este gráfico sin el área sombreada, y encima se colocaba una transparencia que lo que se esperaba era transmitirles, enmarcar todo lo que aglutinaba los datos de las direcciones del viento. Lo que se hacía era colocar encima, primero se podía hacer para 15 millas por hora, que es la unidad que está aquí, que es el primer rango con el que se está analizando. Y eventualmente ver cuántos datos en porcentaje quedaban internamente colocados, ¿no? Internamente influenciados por esa dirección. De tal manera que se iba orientando de un lado para el otro hasta que se ingresaba, ¿no? Como aquí tengo los rangos mayores y voy optimizando, entonces el asunto que esto debería, en teoría, el 95% para su utilización. Si yo, sumando todos los valores que estaban adentro, llegaba al 95%, creo que en este caso lleva al 96%. O sea, entonces, esta va a ser mi dirección, esta es la dirección noreste, eh, entre la dirección noreste y noreste va a ser la dirección que yo voy a determinar, ¿no? Entonces, igual, y esa iba a ser la orientación que iba a tener mi pista, ¿no? Entonces, con eso terminaba la primera parte de la proyección inicial o del trabajo inicial de evidenciar cuán influenciable, cuánta incidencia tiene el viento en esta parte. Pero se hacía eso antes, ahora ya hay hasta softwares. Bueno, y de hecho el Excel mismo nos puede ayudar. Pero vayamos con casos especiales. Eventualmente, a veces pasaba lo siguiente. Podría tener yo otro rango de datos donde yo quisiera absorber más para definir, o mis datos hubiesen estado tan dispersos que eventualmente hubiese tenido que dar una dirección transversal complementaria, ¿no? O sea, si aquí no logro, sin esto no lograse tener el 95% y y girando no logro obtener el 95% en ningún lado, bueno, eventualmente, por lo menos las orientaciones finales, cuando yo podría ir rotando de tal manera que engloben datos o, o consideren datos dentro de ese rango de revisión, me puede generar hasta tener que definir dos direcciones principales, ¿no? Entonces, de ahí salía el número de pistas dependiendo de lo que se espera. No necesariamente nos cerrábamos o se cerraba a ese aspecto. Como es lo que explica en esta diapositiva, ¿no?
Los datos estadísticos sobre la incidencia porcentual del viento de cada combinación de dirección y velocidad se representan en unas rosas de viento. Bueno, es lo que hemos hecho. El valor de ocurrencia de porcentajes se registra en una ventana que corresponde a la dirección y velocidad del viento, ¿no? Es lo que hemos hecho, ¿no? La faja que viene y se mueve y se acomoda dependiendo en cada dirección, dependiendo de la velocidad, ¿no? La anchura de la transparencia es igual a dos veces el máximo permisible transversal de velocidad del viento. Entonces, si mi aeródromo, vamos a este ejemplo, si mi velocidad transversal, si mi velocidad transversal máxima va a ser 15 metros, la que va a ir lateral va a ser 15 metros, millas por hora, lo que yo tengo que hacer es hacer el trabajo con ese tipo de esto, ¿no? Mientras más pesado el avión, obviamente el rango de llegada, o sea, el rango de faja de análisis va a ser también mayor, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, de tal manera que cuando yo hago este giro, pues es un giro a 90 grados, en este caso es por eso que hay esa línea segmentada, el rango de velocidades que sean considerados en esa parte no tenga incidencia para la operación transversal. Bueno, lo que dice aquí está el otro, ¿no? La transparencia se gira de tal manera que cubre el máximo de ocurrencias, que es lo que está en el ejemplo anterior. El mismo método se puede repetir para cada pista adicional hasta que la cobertura combinada cumple con el factor de utilización requerida del sistema de pistas de aterrizajes. Todo el proceso se repite entonces para tus criterios de viento cruzado máximo, ¿no? Entonces, yo agarro la faja y, como les decía, va a depender de mi rango máximo de vientos permitidos laterales. Eso se determina con la longitud campo de referencia y la velocidad límite establecida, ¿no? Entonces, no es necesario estar ensayando con cada faja. Si ustedes tienen una longitud de campo, una clave de una longitud de campo de referencia de 1500, entonces ya 30 kilómetros por hora es el, es el máximo de faja de nudo que tiene que hacerse. Digo, de ancho de faja que tiene que analizarse encima de las rosas de vientos. Y eventualmente eso para determinar la dirección principal, que tiene que considerar todos los datos iniciales, y lo trabajando en función de los vientos máximos que se puedan ir presentando, ¿no? Pero con que obtengan la incidencia de la dirección principal, por el momento es suficiente. Lo demás ya va a requerir un estudio un tanto más arriesgado, ¿no? O sea, en realidad debería haber una tendencia siempre hacia una sola orientación, de tal manera que análisis adicionales ya no sean necesarios. Ahora estamos hablando de un método un tanto antiguo, o sea, ¿para qué vamos a estar con cosas? Esto se hacía con dos hojitas, o sea, y se llenaba a pulso el primer dato, y se tenía ¿cómo se llama? Un acetato, eso sí se llamaba una hoja de acetato, con esta marca, y tenía que ir buscando las direcciones, ir sumando con un lápiz que nos permita ir viendo el porcentaje de incidencia y el coeficiente de uso. Ahora, si en la primera análisis encontramos que el 95% cumple con esa dirección, es suficiente, esa va a ser nuestra orientación principal. De todas maneras, den una leída a lo que se muestra en estas partes. Bueno, ahí ya
bueno, de hecho el resultado que se muestra ahí es parte de un análisis, creo que con software. Obviamente los inputs siguen siendo históricos, siguen teniendo que cargarse, tienen que medirse en terreno y después anotarse y después trasladarse. Pero aquí ya tenemos unos ejemplos. Ahí dice Aeropuerto Internacional de Memphis. Y los datos tomados de este abril o en abril de 1961. Este formato ya tiene una distinta interpretación, ¿no? Dice que cada círculo concéntrico representa una frecuencia diferente, ¿no? Ya no hablamos de datos, sino de frecuencias de ocurrencia, que va desde cero hasta frecuencias crecientes en los círculos exteriores, todo siempre asociado a a una nube de observaciones. De manera que cada rayo está desglosado en bandas de color que muestran diferentes velocidades de viento. Las velocidades de viento típicamente usan 8 de 16 direcciones cardinales, aunque pueden subdividirse en hasta 32, ¿no? Entonces, básicamente ya son frecuencias, ya no velocidades, pero sí siguen siendo barras de observación. Y la dirección no deja de ser, a pesar que pueda tener otros datos, otro tipo de configuración, no deja de ser una rosa de viento, ¿no? No deja de ser uno de esos elementos. Bueno, este creo que es la tabla complementaria. Igual puede haber otro tipo de interpretaciones. Bueno, igual aquí tenemos los límites de velocidades, 0,1, 1,2, 2,3, 2,4, etcétera. El promedio de velocidad, el número de eventos, las observaciones y el porcentaje de cada uno de ellos, ¿no? De tal manera que se tiene otro tipo de datos. Aquí tenemos las observaciones que pueden obtener de un listado dado, ¿no? Entonces aquí tenemos las orientaciones respectivas. Esto yo lo puedo cargar ya más fácilmente a una distribución radial de una hoja Excel, ¿no? Que yo obtengo algo parecido a lo que se quiere. En este caso, ya no tengo tanto respecto a las velocidades, sin embargo, cada rango es un tanto distinto, ¿no? Porque ya me da los límites de velocidades en ciertas direcciones, ¿no? Entonces, esto se puede obtener, como les decía, con una hoja Excel. Ya me estaba diciendo a qué lado se va a ir acomodando todo, entonces esta podría ser el viento reinante, aparece en nor-noreste, pero parece que la secuencia también y la orientación de los datos va preparándose en este lado. Obviamente hay que ir viendo cuánto de incidencia sumarían esta orientación y con eso obtendría esa dirección del viento. Fotográfico y además estadístico de la orientación en promedio, un histograma de distribuciones. Nada que no se puede hacer si ustedes no tienen un conocimiento básico de ¿no? De Excel. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase, no creo que nos dé el tiempo. Pero vayamos a nuestro ejemplo. Antes. Ya, a ver, entonces, ¿de dónde van a sacar esos datos? Si se están preguntando. Bueno, en mi tiempo, mi profesor me ha dicho, vaya al Senami y ahí le van a dar. Entonces, el Senami estaba, creo, en una oficina del Prado, cerca al edificio Alameda. Entonces ahí nos fuimos y no había base de datos, no había internet, de hecho creo que no tenía ni siquiera página esas veces. Y lo que hacíamos era entrar a la oficina y pedir los registros, ¿no? Y ahí estaban los registros de todas las estaciones llenados a pulso, ¿no? Entonces, como no podíamos obtener las copias,
lo que hacíamos era, alguien con más recursos sacaba fotos y otros a copiar en el cuaderno. Esos tiempos ya han pasado. Ustedes les recomiendo que se entren aquí al Senami, para que espero que estén viendo. De todas maneras, igual pueden googlear y decir que dónde saco datos de viento. Entonces, una vez que estén aquí, creo que hay que venirse a boletines. No, sistemas de información. Entonces, lo que aquí van a buscar es bases de datos del sistema meteorológico. Y lo que van a darse esos datos mensuales, ¿no? Entonces, ¿qué parámetro van a buscar? Entonces, eh, primero seleccionan la estación, no sé, Achacachi, solo por ejemplo. ¿Y qué parámetros van a buscar? Entonces, ahí buscan lo que es vientos. Les pido unos 5 minutitos, por favor. Gracias. Entonces, determinan la estación y van viendo ahí, que quiere buscar eh, viento, tiene que haber viento. Aquí ven. Bueno, aquí tienen de dirección y velocidad media de viento. Vamos ahí le ponen y mes inicial, mes final, año inicial y un periodo de 30 días. Visualizar y ahí les va, bueno, ahí no hay cuál es el, veamos algo por el alto. Apolo, visualizar. Bueno, ahí les va a aparecer, ¿no? En este caso, para Apolo. Entonces, lo que van a obtener en esta tabla, si pueden ver, es tres cosas. Lamentablemente, solo hay una disposición de, de ciertas orientaciones, ¿no? Entonces, aquí viene sur y 2.3 kilómetros por hora. En julio, 3.3. Esto se puede glosar un tanto más. O sea, podría ser incluso, esto es mensual, ¿no? Podría ser hasta diario. Eh, Creo que eso se lo define un poco más antes, ¿no? Cada 10 días. ¿No? Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es comenzar a
si alguien tiene un Apolo, comenzar a ver ¿no? La velocidad, la dirección, e ir armando una tabla. ¿Es un trabajo tedioso? Sí. Por eso es que mejor si lo hacen en grupo. Pero de ahí pueden obtener básicamente ¿no? La dirección de ¿no? La dirección e intensidad del viento. Ojo con algo, esto está en kilómetros hora. Eventualmente tendrían que llevarlo a nudos o a millas por hora. Pero de ahí sale, ¿no? Entonces, hay que agarrar, comenzar a las observaciones que quieran, ya saben, mínimo 5 años. Si no existe una estación justo en el lugar que han hecho el estudio, que se ha tocado el estudio, busquen una estación lo más cercana posible, igual va a valer los datos. El asunto es que este trabajo sí así hay que hacerlo, ¿no? Por eso es que van a tener un poco más de tiempo para hacer la tercera parte del proyecto, que es directamente la orientación de la pista, ¿no? Eso ya lo vamos a definir una vez que entreguen la segunda parte. Tienen eso. Como les decía, un alumno hizo un estudio sobre ubicación de parques eólicos. Entonces, lo más, voy a intentar conseguir dónde, por lo menos de dónde sacó el documento, y se los voy a pasar y de repente puede que tengan datos más orientativos o más certeros en ese lado, ¿no? De todas maneras, ustedes tampoco se queden quietos, busquen diagramas o regímenes de viento en el país. De repente hay otras instituciones, misma SAPSA debe tener, de repente Asana en su página, aunque no estoy muy seguro, creo que también tiene, aunque trabajan juntos ambos servicios, ¿no? Para esta manera de ver cómo coadyuvarse en ese aspecto. Ya. Ahora sí vamos a este ejemplo, espero que todos estén viendo esto. Entonces esto más o menos se ha sacado, no me acuerdo de cuál, pero se ha hecho ese trabajo. Es un Excel y ustedes lo tienen. Si quieren, úsenlo. No hay ningún problema. Pero el asunto es que sepan y entiendan cómo se procesan los datos. Yo se los pasé esta hoja electrónica, ¿no? Aquí tenemos las observaciones. Entonces son 134 observaciones que ha habido una velocidad entre 0 y 4 nudos en dirección norte, 449, 503, etc. De cada observación de cada dirección se hace la sumatoria respectiva, ¿no? 1400, una observación nor-noreste, 232, 1800 dirección sur, y así en las otras 16 direcciones. Total son 3.599 observaciones, con vientos que superan lo que es la calma. Y me dicen que con calmas absolutas son 2.209, o sea, 5.808 datos, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, el asunto que se justifique que por lo menos en esos 5 años, aunque sea mensual, ya se los dejo a ustedes su criterio. La cosa es que siempre se pueden obtener una mejor distribución posible. Una vez que tienen los datos, que es nuestra tabla que estamos viendo en el ejemplo de la presentación, se tiene que volver todo a frecuencia, ¿no? Y la frecuencia no es más que dar rangos entre 1, 4, 5, 8, o sea, uno más que el otro, pero el límite 25, y eventualmente hacer una división, no es más que lo que decía, una relación entre el dato de observación, o sea, es aquí registro C4, entre registro I23, ¿no? Entonces es C4, 23. Con la división de esos nos va a entregar el porcentaje. Lo ha multiplicado por 100 para que se entienda que es el 2%, 7%, 8% y bueno, 0,03, 0,02 en función de los demás. Y agarrando todos estos datos, obviamente con las distintas series, se puede distribuir, obviamente se puede mejorar este gráfico, ustedes son más diestros para el Excel que yo. Así que eventualmente
se puede obtener los distintos rangos dependiendo de las frecuencias que se distribuyen, ¿no?, en las distintas direcciones o los datos de los nudos que se van. Pues, este gráfico, aunque sea no tenga tantos datos, no dista mucho de esta figura que hemos visto. De esta, ¿no? Obviamente esta tiene mucha más información de la que de hecho yo, bueno, este ejemplo, igual las direcciones tampoco están todas, debería haber 16 direcciones y de repente se van a mejorar un poco los datos que se obtengan. Pero claramente se ve la tendencia que, incluyendo esta velocidad, que la dirección aquí pues se hace por si acaso radial, ¿no? Ahí es donde se puede hacer la distribución, es en función, entonces tienen una medida más para que o una investigación mejor, para ver cómo se van a distribuir. Pero, como les decía, ya claramente se ve por dónde va el este, ¿no? Entonces, eventualmente mi dirección va a estar dada en este sentido, ¿no? En ese sentido. Y el avión eventualmente hará maniobras en función a, dependiendo del régimen. Si se dan cuenta, el régimen siempre está norte-sur, por decirles algo, que debería ser hacia arriba y hacia abajo. Pero igual, ¿no? O sea, dependiendo del régimen y de la información, hará operaciones en esta dirección o hará operaciones en esta otra dirección. Ya la configuración para que se alineen estas direcciones, ya se las dejo a ustedes, que sea su trabajo para la casa y trabajo para su proyecto de ciclo, ¿no? Entonces tendrían de dónde obtener, es un trabajo tedioso, poco extenso, por eso es, repito, es recomendable que lo hagan y se organicen en el grupo con el que trabajan, de tal manera que se tenga una buena distribución. Entonces ahí vamos a tener, como les decía, la dirección final de la pista. Como paso final, bueno, como paso final es dar los números de orientación de la pista, ¿no? Como se les da ese número, qué significa ese 30, qué significa ese 25. Bueno, esos números van íntimamente ligados a la orientación de la pista. O sea, uno viendo este aspecto debería saber en qué orientación o qué orientación respecto al norte está. Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es recordar sus conceptos de topografía y recordar el concepto de un azimut. Un azimut es una dirección dada es un ángulo medido desde el norte en sentido horario, ¿no? Entonces, si este es mi norte, mi azimut va a ser tita para esta dirección, ¿no? El azimut de punto B se va a hacer tita B para esta dirección. Eventualmente va a ser tita C en esta dirección, ¿no? Entonces ese va a ser mi azimut. Aquí un poquito más claro. Si yo quiero saber el azimut de la dirección D, entonces yo tengo que recorrer desde el norte todo el ángulo que se desplaza hasta encontrarme con la línea, ¿no? Entonces sería 340. En el caso de C, del do del norte hasta C, 225. Y así, bueno, es más topografía. ¿Por qué tiene que ser el azimut? Bueno, porque lo que dice aquí, ¿no? Lo que indica ese numerito es el azimut de aproximación, bueno, es por concepto que es redondeado a la decena más próxima, superior o inferior dividido por 10. Eso es lo que se presenta. Por decirles, si yo tengo 220 grados, o sea, el azimut se supone que está el norte de este lado, hacia arriba,
yo giro y tengo un azimut de 220. Lo divido entre 10, entonces el número de pista va a ser 22. En este caso lo mismo, ¿no? Tengo un azimut de 210, o sea, el norte está aquí y gira hacia este lado, 210 entre 10, 21. Y eventualmente este va a ser el valor del azimut, pero contrario, ¿no? Entonces, si tienes el norte aquí, va a ser 30 grados y divide entre 10, 3. Entonces, el número de pista de cabecera va a ser 21, 3, en este caso 8, 26. Y de ahí salen los numeritos, son una referencia respecto al norte de cuánto es la inclinación respectiva. Ya, jóvenes, hasta aquí sería hoy. Les damos una repasada más esto el día martes. No se olviden la segunda parte, ya les he enviado cuáles son los parámetros, no debería ser difícil que lo determinen, por lo menos haciéndola en esta etapa más. Y bueno, sería todo por hoy. Tengan un buen fin de semana, trabajen, organícense y entreguen un buen resultado. Les agradezco por la atención y la paciencia y nos estamos viendo la siguiente semana. Gracias, jóvenes. Hasta la siguiente semana. Hasta luego, ingeniero.